Hace unas semanas facilité una experiencia Special Chat en español. Lo que las personas que participaron no sabían era que iban a estar jugando un escape room, una sala de escape, porque la manera en que la fui diseñando tenía que ver con ir pasando como determinados niveles. Lo interesante y lo que me inspiró a hacer este video, lo que me inspira a hacer este video es que al final nos quedamos, varias de las personas que participaron y demás, y muchas de las preguntas eran, bueno, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste aquello? ¿Cómo hiciste esto? Bueno, como más allá de conocer Special Chat, que por la mayoría ya era conocido, lo que les interesó era cómo poder, por ejemplo, poner una clave en una sala y que todas las personas vayan directamente a esa sala con un link, cómo hacer para que las personas hagan una actividad de networking, cómo poder hacer para que las personas respondan una encuesta en vivo, pero utilizando su avatar y moviéndose alrededor de todo el espacio. Cómo diseñé la actividad para trabajar en equipos, cómo hice para que las personas se dividieran en equipos de manera distribuida, cómo hice para poner una música, cómo hice para poner una cuenta regresiva, bueno, y así un montón de otras preguntas que me parece que están buenísimas para que puedas diseñar tu propia experiencia, para que puedas diseñar tu propia sala de escape o lo que quieras, o combines, ¿no?, todas estas funcionalidades y que descubras un poco más Special Chat, que es mucho más que un espacio donde aparecen caritas y nos quedamos todos quietos, quietas en un lugar. No, tenés mucho para hacer. Algo que recibí como reconocimiento y como feedback es que estuvimos 1 hora y media y que la gente la pasó bien, se divirtió, fue bastante energizante o fue muy energizante y la gente se llevó inspiración, ideas, motivación de alguna manera. Bueno, encontraron eso que venían a buscar y además generaron una red. Lo que me parece más interesante es que se conocieron con gente que no conocían y se divirtieron y resolvieron algo en conjunto. Así que si te generó alguna curiosidad, si tenés ganas de saber cómo diseñé esta actividad y cómo fui armándola paso a paso, te voy a invitar a que te sumes a la comunidad de facilitadores y facilitadoras digitales. Te voy a dejar el link en la descripción porque ahí vas a encontrar este tutorial y muchos otros que voy a ir subiendo semanalmente para personas de la comunidad. Así que será un placer contar con tu presencia en la comunidad porque además vas a tener un montón de otros beneficios que los vas a descubrir en la página. No me voy a extender mucho más acá. ¿Ok? ¿Me acompañas?